temas que voy a tratar versan sobre este concepto del derecho individual versus el derecho colectivo, que me parece que es un tema importante en lo que ha estado pasando en relación con este tema, las dosis mínimas, pero sobre todo cómo se deben manejar y qué, además de establecer estas dosis mínimas para uso personal, tendría que establecerse para que realmente tenga un efecto positivo y no negativo. Y hablaremos un poco de cómo ha estado funcionando esto con las dosis antes de ser modificadas. La parte de tratamiento, que desde luego pues es un tema importantísimo de salud, y los aspectos muy específicos de la adolescencia y de la juventud, dado que para algunas enfermedades estamos hablando también de adultos jóvenes. Hay muchos dilemas éticos que se tienen que considerar a la luz de estos temas. Si realmente hay una autonomía cuando una persona enferma de una enfermedad que se le conoce como la enfermedad de la libertad, y qué pasa cuando una persona, cuando tiene esta enfermedad, roba o hace otras actividades para conseguir la droga que su cerebro le está pidiendo, y desde luego las variaciones tan importantes en este sentido que hay entre diferentes drogas, en la marihuana en la parte más leve, la heroína probablemente en la parte más grave. Desde luego las ventajas, o sea, cuando nosotros estamos hablando de la importancia de la beneficencia, nos planteamos dilemas, por ejemplo, ¿qué hacemos con un adolescente en una relación terapéutica cuando estamos viendo que se está metiendo en problemas, que está en grave riesgo? Si debe uno o no hablar con los padres y qué tendríamos que hacer en este sentido. Desde luego el no daño, que es una parte muy importante, y de ahí la evaluación necesaria y continua que tiene que hacerse desde el punto de vista colectivo de las políticas y desde el punto de vista individual también de las determinaciones que se tomen en relación con una persona. Desde luego el tema de la justicia, la paridad y el acceso a tratamiento para todos es un tema muy importante, y este tratamiento tiene que ser de calidad, y para México me parece que el tratamiento para los enfermos graves y esta concepción de la obligatoriedad o no del tratamiento o la coerción para el tratamiento también tienen elementos importantes. Desde luego hablar del derecho de los usuarios, pero también del derecho de los terceros. ¿Qué pasa cuando hay consumo de marihuana y alcohol y hay accidentes y se afectan terceros? Se debe hablar de la libertad individual, o el derecho a los terceros se vuelve especialmente importante. Y luego esta parte de la veracidad. Yo había pensado que el tema de las drogas era el tema por excelencia de la pasión y la ideología, a veces por encima de la evidencia, pero estamos viendo muchos otros temas de salud que están en esta discusión. Y en lo que planteaba el doctor Ruiz de Chávez en esta situación del todo o nada, parece ser que hubiera temor a quienes buscan, por muchas razones válidas, modificar las regulaciones. Hablar de que hay daños les parece un poco excesivo, y me parece que tenemos que afrontar la evidencia como está y trabajar con ella. Entonces, pues sí sabemos que el tema está aumentando, que el tema de la violencia ha sido un tema importante en la discusión. Creo que todos estamos conscientes de ella y estamos también de acuerdo en que necesitamos otras regulaciones que disminuyan este tema de la violencia. Sin embargo, también es cierto que la regulación de la marihuana no la va a modificar, y hay muchos ejemplos en muchos países, y creo que esto también lo tenemos que contemplar y seguir pues en este análisis de esta meta que creo que es de todos, de reducir la violencia, especialmente para los jóvenes. Y por otra parte también que no tenemos toda la evidencia que necesitamos para tomar las decisiones, y que debemos de tomar aquellas basadas en la evidencia que tenemos, fortalecer desde luego la investigación, pero establecer los principios éticos que nos permiten, dada la falta de evidencia en algunos elementos, para tomar las decisiones adecuadas. Y tomé prestado este modelo canadiense, que lo incluyen en su política para regulación de la cannabis, en donde establecen esta péndulo, en donde por una parte tenemos
este mercado estrictamente regulado y por otro lado un mercado totalmente irregulado, y cómo estos dos extremos pueden tener un problema importante desde la prohibición en un lado y la legalización sin regulación por otro como el máximo problema, y en medio esta legalización con regulaciones estrictas que nos permitirán evitar los daños de la prohibición, pero también evitar aquellos de un libre mercado. Ahora, para poder hacer esto necesitamos dos elementos. Por una parte, desde luego, prevención y tratamiento y promoción a la salud, pero esto no es suficiente. Necesitamos las normas, es decir, para el cambio de conducta necesitamos normas. Y estas normas, que llamamos también de protección a la salud, plantean una situación en donde es obligatorio seguir estas normas. Por ejemplo, regular una tolerancia cero, por ejemplo, para marihuana y conducir automóviles, sobre todo si se combina con el alcohol, sería una norma de protección a la salud. Y por otra parte también la promoción, la prevención y el tratamiento, y ambas tienen que estar íntimamente relacionadas. La educación y la información en sí mismas no cambian la conducta. Y esto es importante porque cuando analicemos cómo está la norma ahora para las dosis mínimas, y me permití hacer una comparación a cómo lo hace Portugal, vemos qué es lo que en determinado momento, a mi juicio, estaría faltándole a la ley, justamente para combinar estos elementos que sí impliquen un cambio de conducta o una posibilidad de regular, quitando los daños de estos dos extremos al mismo tiempo. El problema en el consumo en adolescentes está creciendo. Vemos que de 88 a 2011 duplicó el consumo de marihuana, pero en las mujeres se triplicó, especialmente en las mujeres adolescentes, y esto es un tema pues, que tendremos también que tener cuidado en el sentido de ayudarles a proteger a su salud en este momento de la vida. ¿Por qué nos preocupan además de los adolescentes? Pues por el momento de desarrollo del cerebro. Todos sabemos que es el momento donde hay más posibilidad de daño, pero también muchas oportunidades de fomentar su desarrollo. Y lo que vemos abajo es, lo que vemos aquí es qué proporción de la población por grupos de edad estuvo expuesta, son datos de las encuestas nacionales. De estos expuestos, ¿cuántos usaron? Aquí empieza a sobresalir que aunque están menos expuestos, usan en mayor proporción, y cuántos desarrollan dependencia. Hemos visto que el consumo durante la adolescencia incrementa el riesgo de dependencia. Y entonces, a partir de estas estimaciones de la prevalencia y también de los casos de psicosis, se estableció cuál sería la carga global de enfermedad, y como vemos, la carga global de cannabis en este estudio no está asociada con mortalidad y es superior a la cocaína. Aunque la cocaína tiene un daño mayor, hay muchos menos usuarios y entonces la cannabis le cuesta más a salud, a pesar de que es menos la proporción de personas que desarrolla dependencia y que se asocia con menos enfermedades. Ahora, en México, la mayor parte de nuestros usuarios siguen siendo experimentales. Pensamos que esto va a cambiar y probablemente esta situación sea un poco diferente. También vemos que en México hemos encontrado que la proporción de personas que desarrolla dependencia es ligeramente más baja de la que se ha reportado en otros países, que es alrededor del 9 al 10%, y que por supuesto es menor, menos de la mitad de lo que pasa para el alcohol. ¿Cuál es la evidencia del impacto? Pues sabemos claramente que sí hay problemas de ejecución, y este es el tema quizá más de mayor necesidad, me parece, que de regular, porque afecta justamente por las áreas en donde hace conexión la percepción de tiempo y distancia, entonces hay accidentes, y la atención, memoria y todas aquellas habilidades que se requieren para tener éxito en la escuela, y me parece que esto es algo que tenemos que tomar en cuenta. En cuanto a mediano y largo plazo, pues hay estudios que demuestran que cuando el inicio es temprano hay alteraciones cognitivas. Sin embargo, no sabemos si los adolescentes que empezaron a usar en forma temprana tenían problemas previos,
por eso usaron en forma temprana y por eso tienen esta pérdida del coeficiente intelectual y estos trastornos cognitivos que parecen no recuperarse, como sí es muy claro en la población adulta. Los estudios que nos van a dar luz a esto están ahorita en desarrollo, y yo pienso que ahí es donde hay un criterio ético. No sabemos si sí o si no cómo debemos regular. Y por otra parte, sabemos que hay ansiedad en personas vulnerables. La parte de los trastornos depresivos y suicidios no tenemos datos concluyentes, es decir, no tenemos la evidencia que nos permita aislar otros factores de riesgo de lo que se observa en esta asociación cercana entre el índice de suicidio, el consumo de marihuana y la depresión. Podría estar explicado por otros factores, en el momento no hay evidencia concluyente. Para la psicosis, la evidencia muestra que puede tener este factor genético, de tal manera que la vulnerabilidad que se establece hasta los 23 años, y por eso se habla de esta edad de protección, de necesidad de protección hasta los 23 años, está mediada por factores de vulnerabilidad genética y que es muy probable que el incremento en el consumo y la mejor investigación nos dé evidencias sobre asociación con otros problemas, y eso pues tendremos que definirlo con mayor investigación. Entonces, ¿a quiénes tendríamos que proteger? Me parece a los adolescentes, a las mujeres embarazadas. Hay evidencia de este problema en los productos cuando la madre ha estado expuesta, pero desde luego se combina el uso de marihuana con muchos estilos de vida, es decir, las madres que usan marihuana también tienen otros estilos de vida que pueden afectar a su bebé. Y por otra parte a las personas con enfermedad mental, porque independientemente de la etiología, sí les afecta de manera muy importante. Entonces, en concreto, ¿qué sabemos de la investigación? Que sí tiene menos riesgo que otras sustancias, que no se asocia con niveles altos de mortalidad, que no hay violencia inducida por sus efectos. Esta es una parte muy importante. La violencia estaría relacionada más con aspectos de su tráfico, pero no con los efectos de su consumo, hasta lo que sabemos ahora. No es una droga de entrada. Una de las justificaciones que se puso para ubicarla en el nivel alto de control era que, a pesar de que era menos dañina, era una droga de entrada para otras sustancias. Los experimentos con animales podrían tener cierta evidencia de que esto podría ser posible, pero todos los estudios pues, nos demuestran que la mayor parte de la población que experimenta con ellas no continúa usando marihuana y no usa otras drogas. También pensamos que los problemas se concentran en una proporción de usuarios, eso lo vemos claramente. Más o menos, si nosotros vemos, por ejemplo, los síntomas de dependencia, se concentran en menos entre el 15 y 17% de los usuarios, es decir, todos los problemas se concentran en pocas personas que consumen mucho y que probablemente tengan también una vulnerabilidad, o la mayor parte de los problemas, excepto los factores de ejecución que afectan principalmente a los chicos en edad escolar. Y bueno, sí sabemos que los problemas derivados de las políticas son importantes y el modelo de salud pública nos permite hacer ese balance entre los beneficios de la política y sus riesgos, y conocerlos y estudiarlos nos permite minimizarlos. Por otra parte, sabemos que sí se asocia con accidentes. El reto es encontrar la manera de cómo evaluar la intoxicación, es decir, que la presencia de la droga en el organismo dura más tiempo que el riesgo de tener accidentes, y cómo poder evaluar la intoxicación durante el accidente, pero todas las series estadísticas de los lugares en donde se ha incrementado el consumo, se han incrementado los accidentes. Pensamos que esta asociación está ahí, tenemos que controlarla, y desde luego cuando se asocia con el alcohol el riesgo se incrementa. También sabemos que existen poblaciones vulnerables que requieren protección. El Canadá, este mismo Centro de Adicciones y Salud Mental, hace este cuadro donde nos muestra cómo la marihuana sí tiene menos impacto que otras drogas, y lo cual no querría decir que no tiene problemas, ¿no? Y en esta evidencia es en donde tenemos nosotros que ponernos. ¿Qué nos permite el modelo de salud pública? Pues reconocer la diferencia entre las drogas y sus riesgos,
identificar diferencias por grupos, por ejemplo, por género y edad. No ven a las drogas como el último fin de la política, ni los decomisos, ni los arrestos como sus indicadores, sino el bienestar como fin último de las poblaciones. Y por otro lado también considera la dependencia como enfermedad, entonces la cárcel no puede ser una solución a una enfermedad, y en este sentido es que la iniciativa de aumentar las dosis está ubicada. Y por otra parte, proponer soluciones basadas en el bien común o colectivo. También creo que tenemos que considerar que los usuarios, ¿no?, a pesar de que puedan estar en algunas circunstancias afectando su salud, también tienen derecho a la protección de su salud, tienen derecho a no ser penalizados ni tratados como delincuentes. Y desde luego también tenemos que considerar los derechos de terceras personas, que son las víctimas y son las que pagan los impuestos para atender los problemas de salud de las sustancias. Entonces, en este equilibrio tendríamos que considerar qué política y cómo vamos a hacer la política. Y les pongo ahora el ejemplo de modificaciones a la ley que hablaron en el cuerpo de la ley por primera vez, las dosis mínimas. Empiezan con un problema de definiciones, porque establecen que el fármaco dependiente es el que tiene algún síntoma o signo, lo cual no es real. Para tener la enfermedad se necesita la combinación de signos y síntomas. También se habla de la superación de la farmacodependencia, creo que sería más bueno hablar de control. Creo que las nuevas modificaciones que se están proponiendo a la clasificación internacional de enfermedades nos permite entonces ampliar nuestras definiciones y poder hablar en cada caso de qué necesitamos. Esto es muy importante porque si nosotros comparamos la regulación mexicana para las dosis mínimas y, por ejemplo, la solución de Portugal, lo que vemos claramente es que ellos tienen una entidad que es la que evalúa a criterio a la persona y decide si se tiene que ir a prevención o a un consejo o a nada, si tenemos que trabajar con el uso riesgoso que aumenta el riesgo de daño, o si en este nuevo indicador que nos está proponiendo la clasificación de este episodio único de uso nocivo. Esto podría estar ocasionando muchos problemas a las personas, pero no estamos hablando del uso nocivo ya episódico o continuo, y tenemos aquí entonces una posibilidad de tener un continuo que nos dé más opciones de intervención, desde luego la dependencia que ya estaba y el trastorno mental inducido por sustancias que ya estaba. Esta modificación a la ley que dio lugar a esta no penalización, bueno, no estaba penalizado, pero que lo puso ya en el cuerpo de la ley para las dosis de carácter personal, habla de la no ejerción de la acción penal y habla de informar al consumidor la ubicación de las instituciones, y también dice que el Ministerio Público hará reporte a la autoridad sanitaria. Este es el cuadro a que hacía yo referencia, y luego también establece que el Ministerio Público tanto no identifique una persona que es farmacodependiente, tiene que informar a las autoridades sanitarias para efectos del tratamiento, y cuando se reciba el reporte, la autoridad de salud deberá citar al farmacodependiente. En todo este concepto que es adecuado, en realidad no tenemos los elementos para garantizar que esto sí ocurra. Si nosotros vemos estos artículos en este cuadro, vemos que el Ministerio Público notifica, cita a la persona y define la prevención o el tratamiento, ¿no?, bajo estas modalidades. ¿Qué es lo diferente que tiene, por ejemplo, esta política? Hay una comisión de disuasión que es multidisciplinaria, en la que participan todas las áreas que tienen que ver con lograr que la persona vaya al lugar que debe de ir, define a dónde canaliza específicamente, no hay esta cosa general, sino que se define a dónde se canaliza. Hay discrecionalización de ver qué se hace con el uso ocasional o habitual, que es un usuario no dependiente sin antecedentes.
puede suspender el proceso cuando hay antecedentes, pero también incluye otras sanciones importantes, como el no poder practicar la profesión o prohibir el asistir a lugares de riesgo. Y por otra parte, sí tiene algunas provisiones, pero también incluye el seguimiento de casos que pueden pedir que se cite a la persona si hay evidencia de que hay una conducta delictiva asociada. Y el resultado de esta combinación de factores, pues lo que ha dado es un muy buen resultado en términos de no tener, porque las dosis amplias no son para todas las drogas, de no tener el problema de la cárcel, pero al mismo tiempo poder asegurar la prevención y el tratamiento. En realidad, los estudios que hemos hecho en México pues nos dicen que además, no nada más necesitamos una ley un poco más específica, y me parece que este es el momento de discutir cómo tendría que darse, sino también que hay un gran desconocimiento de los policías y de las personas que están a cargo de llevar a cabo lo que marca la ley, de qué es lo que se tiene que hacer. En el caso, por ejemplo, de este estudio, pues veíamos además que los policías en el caso de la heroína pues se exponen porque rompen las jeringas, no es delito traer jeringas, y tienen, digamos, situaciones de riesgo para ellos y para los demás. Entonces, tendríamos que estar hablando también de la capacitación. Querría decir que nosotros tendríamos que buscar estos elementos para hacer las políticas, ponerlas en planes, ponerlas en programas, darles financiamiento que incluyen la capacitación y la evaluación. Y me parece que si no llegamos a todo este concepto amplio, pues no vamos a lograr los cambios que estamos esperando. El otro tema es el de tratamiento, que lo abordaré brevemente. México, porque respondió así a su situación, apostó más a la prevención y el tratamiento de los casos leves. Los casos graves se manejan por organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil, algunas con muy buenos resultados y otras con violaciones a los derechos humanos. Me parece que tendríamos que estar pensando cómo ante la nueva situación de drogas que cambiaríamos hacia donde está yendo la Secretaría de Salud, y idealmente poder manejar los servicios de desintoxicación, los medicamentos de reemplazo para quienes lo necesitan, y poder establecer dentro del sistema de salud esta integración que permita atender a las comorbilidades, además de tener los centros de tratamiento especializado. Pero necesitamos quien atienda la comorbilidad con enfermedad mental. 85% de los enfermos graves tienen también un trastorno mental, pero están asociados también con muchas otras enfermedades, y tendríamos entonces que tener esta liga con el sistema de salud, con un muy buen sistema de navegación en este sistema, y es hacia donde va la política, pero tiene también que financiarse. Sabemos que sí estamos hablando de una enfermedad que inicia como una actividad voluntaria, pero que poco a poco la persona va perdiendo esta capacidad para poder detener el consumo, siempre está en riesgo de recaer, necesita ayuda para impedir las recaídas o retrasar las recaídas, y poder dejar de consumir cuando está consumiendo, y desde luego aprender a ser responsable de su vida. Tenemos toda la evidencia de la ciencia, de las investigaciones que nos hablan de cómo hay una incapacidad de inhibir la conducta una vez que se ha desarrollado la dependencia, en cómo hay esta importancia atribuida a las drogas por encima de muchas otras cosas, para muchas mujeres, incluso el cuidado de sus hijos, a pesar de que no podemos decir que no los quieren y que no quieran hacerlo, es una enfermedad realmente muy, muy grave. Por eso hablamos también de la no discriminación, entender la enfermedad para no discriminar. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer dentro de las políticas públicas? Pues me parece que reducir la disponibilidad y controlar la desviación una vez que se establezcan los nuevos controles, es decir, tenemos que lograr que
con medidas de regulación, limitar el acceso a los adolescentes. Desde luego, mientras más podamos retrasar el inicio, mejor, porque la mayor parte del inicio se da en la adolescencia. Ahora trabajamos en encuestas mundiales, donde tenemos 22 países que hemos trabajado con los mismos instrumentos. Lo que hemos visto es que la edad media para todos los países del inicio de la dependencia a las drogas son los 17 años, es decir, es una edad muy temprana, y que cuando el inicio no ocurre en estas edades, la probabilidad de desarrollar dependencia es menor. Desde luego necesitamos trabajar sobre el tratamiento para reducir el consumo, controlar el problema y desde luego incorporar las medidas de reducción de daños, del que va a haber una mesa, por eso no lo toco. Reducir los índices de inseguridad, porque me parece que eso es también un derecho de las personas, de vivir una vida sin miedo y sin inseguridad, y que estos elementos de la inseguridad de las colonias son los medios ambientales, los factores ambientales y la exposición a la violencia que más nos explican un inicio temprano y también el desarrollo de dependencia. Y desde luego el desarrollo social, que desde mi punto de vista tendría que estar acompañado a todas las políticas de drogas. ¿Qué necesitaríamos? Hacer una evaluación continua, porque los problemas cambian, porque podemos evaluar qué está pasando con una política y hacer el cambio. Si hacemos la propuesta, se adopta, se implementa con presupuesto, se evalúa su impacto en salud y se vuelve a modificar si es necesario, de tal manera que sí necesitaríamos tomar en cuenta todos estos elementos. ¿Cuáles son los valores? ¿Qué queremos con esa política? ¿Cuáles son los costos, pero también los costos de la no intervención? ¿Qué servicios tenemos? ¿Qué recursos humanos tenemos? ¿Quiénes están disponibles? ¿Cuánto nos cuesta la capacitación? E incorporarlo, como decía, dentro de un programa y un plan que se le pueda dar seguimiento, porque la mera norma no nos va a servir de mucho. Y entre las alternativas a evaluar, me parece que podemos tomar la experiencia de otros países, la modificación de las penas. Se ha visto que no hay efectos sobre la cannabis, que sí puede reducir las consecuencias para la persona, porque desde luego no ir a la cárcel sí tiene un efecto importante de bienestar. El beneficio, digamos, si se modifica también, no se ha visto que tenga incremento para el consumo de cannabis, como decía, cambiar, digamos, el nivel que tienen las penas. El tratamiento obligatorio es muy controversial, desde luego hay un tema ético ahí. Sabemos que reduce costos, no se han encontrado evidencia que reduzca problemas por cannabis y sí hay un incremento de riesgo de violencia, sobre todo cuando la canalización es a centros que no están certificados. Por eso me parece que la política de certificación de estos centros que lleva a cabo CONADIC es especialmente importante. Desde luego, hablar sobre la capacidad de tomar decisiones, la autonomía y la decisión libre de un tratamiento. ¿Qué pasa cuando una persona no tiene autonomía para tomar una decisión de un tratamiento que necesita? Eso es un caso también para todos los otros trastornos mentales. Se habla ahora de la importancia de trabajar y avanzar en desarrollar mecanismos que permitan a las personas que tienen estas condiciones de una manera anticipada, dar directrices cuando tienen autonomía de qué hacer si tienen una recaída, qué hacer si pierden la autonomía para tomar decisiones. El gran reto es cómo vamos a evaluar esa autonomía para después poder hacer una normatividad con una base legal para esto. Sería un equivalente a lo de voluntad anticipada, pero en caso de tener una enfermedad en donde se pierde la autonomía. Y finalmente, pues, ¿qué se puede hacer en este vínculo con el sector de seguridad? Creo que no se puede trabajar sin esta vinculación porque hay demasiados temas involucrados. ¿Y qué se puede hacer cuando hay un primer contacto en la comunidad y cómo establecer estas intervenciones tempranas con estos otros agentes que nos pueden ayudar cuando se trabaja en temas comunes, como se ha demostrado
también en otras sociedades. Muchísimas gracias.